Estamos en un hotel y vamos a ver microteatro. Dirás, ¿y esto a quién se le ha ocurrido? ¿Esta idea a quién se le ha ocurrido? Pues a ella, Olga la rubia. Que no sé si te llamas Olga y no sé si eres rubia. ¿Cómo se te ocurre esto? A ver, cuéntame. Parte de la idea de que el teatro no tiene que estar solamente cerrado en los teatros, que no tiene el público por qué ir a buscar el teatro, sino que el teatro puede salir a buscar al público. Vale. Y los hoteles de Zaragoza, la Asociación de Hoteles de Zaragoza, Oreca, promueve este certamen de microteatro que hacemos en los hoteles de Zaragoza. Esto está hecho para que todo el mundo lo pueda visitar, tanto eso es las buena personas idea. que están alojadas en el hotel como todos nosotros de Zaragoza. Podemos ir al hotel porque los hoteles son espacios abiertos para toda la ciudadanía. Pero no solo lo haces en un hotel, lo haces en un montón. Lo hacemos en 8 hoteles, sí. ¿8? Es un certamen, sí, de microteatro, sí, sí. ¿Pero de qué vas? Ya ves. ¿Y por qué? Disfrutando del teatro. ¿Y por qué haces esto? O sea, Pues, quiero decir, ¿por qué 8? Porque el año pasado fueron 4. En 4 hoteles, 4 obras, 2 pases cada una. Funcionó muy bien? Muy bien, muy bien. De tal manera que en este hotel, en el Hotel Sauce, que fue el último que se representó, había 125 personas. No cabían todos y estábamos por fuera viendo la obra. Qué bien. Y entonces la Asociación de Hoteles ha decidido duplicar las actividades. Y encima no solo hoteles, sino que te vas a un pueblo, a Fuendetodos, y como vivía aquí Goya, ¿no? ¿Qué? Sí, por ¿Qué hacerle un haces? homenaje, por hacerle un ¿Y homenaje. qué montas? Pues hemos montado en la casa natal de Goya una obra también de teatro. En diferentes habitaciones. Sí, en los diferentes espacios de la casa van contando la vida y cómo es Goya cuando era niño, las vivencias joven, de pequeñito y demás. Pero Pues no cuento súper- para que No, lo no, veas. claro, súper interesante. Me dan ganas de ir a Fuendetodos a que verlo. tienes que ir. Antes de ir a Fuendetodos nos subimos arriba a la cafetería a ver una pieza de microteatro. Venga, ¿Te ¿vale? vienes? Por supuesto, vamos a verlo ¿Cómo eres? juntos. Venga, vamos a verlo. ¿Buscas a alguien? Pues mira, sí. A una señora que viene aquí todos los días, se sienta en esta mesa y se pide un té. Creo saber de quién hablas, ¿eh? Yo vengo mucho por aquí, estoy seguro de que alguna vez la he visto. Mira, no he podido evitar fijarme en ti. Bueno, como tú te fijabas en la señora, no sé, supongo que hay personas que tienen algo ahí que atrapa a los demás sin darnos cuenta, ¿no? La señora, que hoy no ha venido, ¿o qué? No, y eso es lo raro, que como viene todos los días, pues la verdad es que me estaba preocupando un poquito, porque Pero a ver, a esa señora la conoces. Quiero decir que sabes su nombre, su número de teléfono, su dirección. ¿Sabes algo de la señora? sé que le puede gustar el rojo. Pero por eso también lo puedo suponer yo de ti, siempre con este pañuelo rojo atado al cuello. Ya, debes pensar que estoy loca. Un poco... Que no, mujer. Mira, si quieres, yo qué sé, nos sentamos y te cuento una historia. Así te entretienes mientras esperamos a la señora, ¿no? Va, anímate. Sandra, tú cuando escribes esto, ¿estás pensando en hacerlo en un espacio que no es habitual del teatro? ¿O por qué? Claro, se busca hacerlo en un sitio que es más cercano a la gente. Vale. No es en un teatro. En este caso es una cafetería, está ambientado en una cafetería. Ah, mira, pues Y oye, viene entonces- que ni pintado. Claro, perfecto. Entonces lo hemos representado en varias cafeterías, en una cafetería de un hotel de Zaragoza. Aquí en Zaragoza. Aquí en Zaragoza y en Barcelona lo estuvimos Ah, representando. Mira. Sí, luego en mi pueblo, en Cuencabuena, también lo Sí. representamos y estamos buscando otros sitios para ir a hacerlo, como en Sevilla, porque ya ahora estoy viviendo en Sevilla, entonces... ¿Estás viviendo en Sevilla? Estoy viviendo en Sevilla. Ya, pues no se te nota nada, ¿eh? No, todavía no. No, ¿verdad? Dale, dame unos días. Pues eso tendrá que currarte el acento cuando lo haga allí. Claro, para cambiarlo. Para cambiarlo, eso pa' cambiarlo. es. Salir un poquito gitano. Ay, ay.